Bueno, Activo. activo, exactamente. Bueno, Jorge, tengo unos minutos para charlar contigo. Primero preguntarte cómo estás viendo la situación del país. Bueno, creo que es una tendencia a empeorar en forma constante, porque yo les quiero recordar que cuando Guzmán envió el presupuesto que finalmente no fue aprobado, ese presupuesto tenía una hipótesis de inflación del 31%. Hoy los diarios dicen que la proyección es del 70%. Es Sí. un fracaso absolutamente rotundo. Pero lo más interesante de todo es que no tiene la intención de frenarla. Ujú. A mucha gente se le ha escapado que en el acuerdo con el FMI, en la marcha de la inflación ocupa un lugar secundario. Lo que el FMI quiere es simplemente que ¿cómo se dice? Que se disminuya el déficit fiscal, que no se emita, que se acumulen reservas. Sí. Aunque fija un propósito de inflación, tiene un rol secundario. No le importa que sea el 70, el 80, el 90. Lo que va a venir ahora, cuando venga la misión del FMI, va a preguntarle, che, ¿achicaste el déficit fiscal? ¿Tenés más dólares? Ah, eso está bien, fenómeno. Bueno, seguí. La inflación va a caer sola. Por lo Ujú. tanto, la perspectiva de inflación ha crecido, pero detrás de una política que en cierto modo la estimula. En especial porque como consecuencia de esta guerra hay un trastorno generalizado en los precios de las materias primas, sean minerales, combustibles o alimenticios. Entonces la situación es absolutamente grave. Las paritarias que se han ido firmando, los convenios que se han ido firmando, se van a agotar en poquísimo tiempo. La situación del gobierno se va a poner infinitamente más inestable y la crisis política que está viviendo se va a acentuar. Ujú. No es un enfoque, digamos, ni pesimista ni catastrofista, sino es objetivo. Ujú. Ahora, Jorge, ¿y cómo se frena esto? Porque, a ver, yo lo vengo hablando hace muchos días aquí en la radio. Digo, pasaron los gobiernos. Pasó el gobierno de Raúl Alfonsín, después vino Carlos Menem, estuvo De la Rúa, estuvo la Argentina. Es histórico que haya habido 5 presidentes en una semana. Después tuvo Néstor, después Cristina, después tuvo Macri y ahora Alberto. Digo, ¿qué nos espera? ¿Qué nos depara la Argentina? Y vos casi tenés 80 años, perdón, no sé si se puede decir la edad, pero yo más o menos, digo, y venís militando desde hace tantísimos años. ¿Cuál es la solución? ¿O cómo salimos de este pozo de la Argentina? Mira, no hay ninguna moneda en el mundo. A ver, ¿cómo te puedo explicar? El dinero no puede mantener su valor si el Estado que lo emite tiene una deuda de 500 mil millones de dólares. No la puede pagar y se encuentra en default. ¿Qué quiere decir que se encuentra en default? La deuda externa con el sector privado que se cotiza en los mercados vale 30 centavos de dólar. Quiero Sí. decir, se emitió por $1, hoy vale 30 centavos. Los fondos internacionales y los nacionales, esto es muy importante que lo sepas, la burguesía local tiene en sus manos la mayor parte de la deuda externa. Sí. Es decir, que cada vez que nosotros pagamos la deuda externa estamos alimentando a una clase social dentro de nuestro propio país, no solo, digamos, al extranjero. Por lo tanto, esa clase social quiere que esta deuda se pague, más que ninguna. Tenemos una clase nacional dirigente interesada en cobrar la deuda externa y la deuda pública en general. Ninguna moneda puede resistir todo esto porque un país en default no puede sostener una moneda. Todas las teorías de que la Argentina es bimonetaria, todo que se emite, sucumbe ante el hecho de que el país se encuentra en default y no va a salir del default nunca, previsiblemente, por el tamaño gigantesco de esa deuda. Además, gran parte de esa deuda está colocada, por ejemplo, por el Banco Central en los bancos locales. Quiere decir que el dinero que se encuentra en los bancos no va al crédito, sino que va a alimentar una bicicleta de compra de bonos al Banco Central, ¿no es cierto? Esta deuda inhabilita cualquier posibilidad
de estabilización económica. Esto es absolutamente crucial. Naturalmente, como los intereses involucrados en esta deuda son muy poderosos, nadie la coloca como tema central en la cuestión de la estabilización. Es decir, ¿me explico? Sí, sí. Mira, estaba hojeando una serie de cosas en estos días. Toda América del Sur se endeudó muchísimo a partir de la independencia en el siglo XIX. Se declaraban independientes e inmediatamente pedían un préstamo a Londres. Nunca los pudieron pagar. Terminaron cancelando esas deudas al cabo de 90 años. Sí. Hay que entender el mecanismo financiero que estrangula las posibilidades de un país y somete a los trabajadores a condiciones laborales y económicas absolutamente insostenibles. Primer punto de la cuestión, el punto económico. Con esta deuda no hay estabilidad. Segundo, es decir, puede haberla en algún momento que dure 3 meses, 4 meses. Por ejemplo, en el año 2017, Macri creyó que había obtenido la estabilidad. En el 2018 nos fuimos al diablo. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque él iba pagando deuda externa con el ingreso de dólares que venían a hacer un negocio rápido. Una vez que hicieron el negocio rápido y se fueron, nos quedamos con mayor deuda, ¿no es cierto? Sí. Y con una devaluación feroz y por lo tanto la imposibilidad de pagarla. Puede haber picos. La economía capitalista no es una línea recta. La economía capitalista es una línea fluctuante. Bueno, esto es el lado económico. El lado político. Si gobiernan los que tienen en su poder la deuda y la quieren cobrar, Argentina no tiene salida. Esto es la burguesía argentina y la Cámara de Comercio americana en Buenos Aires. Son los que dictan la política económica. Por lo tanto, políticamente hablando, si no hay un gobierno de la clase obrera, de los trabajadores, Argentina no sale. No hay un plan alternativo. El único plan que hay es este. Y por eso tiene diezmado al gobierno, como diezmó al gobierno anterior y como tiene diezmada la oposición, y se entiende, digamos, el nivel, digamos, de la crisis política que hay. Si vos mirás el panorama político en las próximas elecciones, van a ir 100 fracciones a elecciones en las PASO. Sí. No sé, 40 en el Frente de Todo, 40. Hay un nivel de decisión completa porque no pueden ofrecer una salida. Tienen pánico de que las salidas extremas que proponen en el exterior, como una fuerte devaluación monetaria, provoque un 2001 multiplicado por 10. Frente a eso, hay que dar una orientación. Hay que decir que sí, van a hacer eso al final. Van a terminar provocando un 2001 por 10. Nos tenemos que organizar, hacer un congreso de todos los trabajadores, discutir un programa y presentarnos ante el conjunto de la nación como alternativa de poder. Es decir, como una alternativa que tiene un programa, etcétera, y que piensa conquistar la mayoría necesaria para impulsar un cambio de poder y que dejen de gobernar los mismos de siempre y pasen a gobernar los trabajadores. Ahora, Jorge, digo, lo mismo que estás manifestando vos me lo dicen los pibes de la izquierda en la ciudad de Campana. Ahora digo, ¿cómo hacemos si nunca pueden llegar? ¿Quién no puede llegar? La izquierda a gobernar la Argentina. No, pero si la izquierda no tiene la menor intención de gobernar la Argentina. La Argentina, lo único que quiere la izquierda, vos lo viste en la última elección, es ser la tercera fuerza. Sí. El planteamiento de poder te lo hacemos nosotros, que no estamos integrados al frente de izquierda. Sí. Pero la izquierda en todo el mundo quiere ser parte del sistema, con propuestas de izquierda. ¿Se entiende? Sí. Y con propuestas a veces que no son de izquierda, que son simplemente capitalistas. Ha ocurrido con frecuencia, te puedo citar varias propuestas que tienen, algunas son proyectos parlamentarios, otras no. Lo que caracteriza a la izquierda en el mundo es su definitiva recusa a colocarse como una alternativa de poder, a ser una alternativa revolucionaria. Esta es una crisis fenomenal que tenemos, porque cuando en medio de la miseria que hay, se ve una izquierda
izquierda que participa en esta lucha, participa en otra lucha, pero no tiene un planteamiento general frente a la envergadura de esta crisis, el trabajador se siente desmotivado para esa izquierda. Porque realmente para convocarlo para luchar por el poder hay que realmente hacer una tremenda campaña en esa dirección. Hay que hacer congresos, agitaciones, decir a los trabajadores, esto no va más, los que roban el país son los que están en el poder, el cristinismo, el kirchnerismo, el albertismo, el macrismo, el larretismo, son siempre libretos similares, ninguno es igual al otro. Porque como han fracasado todos los libretos, algunos quieren revisarlo. Por ejemplo, en el macrismo, el intento de revisar el libreto de Macri ya apareció en el año 2018 cuando se hundió todo. Yo recuerdo un célebre domingo donde todo el mundo desfilaba por Olivos y la televisión estaba en directo con Olivos durante 10 horas porque de golpe Macri se le exigía que gobernara con el peronismo para salir de la crisis. Bueno, Macri al final se atrincheró, no pasó absolutamente nada. Estos que querían que se gobernara en aquel momento con el peronismo, ahora están negociando con el peronismo para formar una alternativa. Esto quiere decir que el peronismo está en crisis. Recién acabo de ver en el diario que el Chino Navarro dice que el 50% de las afiliaciones al PJ bonaerense son truchas. Ya llegamos al descrédito completo. Entonces hay que plantarse con firmeza. El socialismo es posible. No solo es posible como consecuencia de esta guerra. Si no se entiende que es la única salida, vamos a terminar con algunas bombas atómicas tirándoselas unos a otros. Porque se ha jugado, no estoy inventando nada. Ya se ha dicho, cuidado con esto que te meto. La OTAN, reiteradamente, lo veo en la prensa internacional, Wall Street Journal, Financial Times, etcétera. La OTAN permanentemente está estudiando un ataque nuclear decisivo a Rusia que lo inhabilite para responder a ese ataque con el argumento de que Rusia está intentando hacer ese ataque. Vos me dirás, no, pero ninguno de los dos lo va a hacer, porque esto es una barbaridad. Yo entiendo ese punto de vista. Pero la vida me enseñó que cuando alguien se prepara para algo, hay que tomar el cuidado que hay que tomar. Porque es una guerra de potencias. Esto no es una guerra por la libertad de Ucrania. Esta es una guerra de la OTAN para acabar con Rusia. Y Rusia entendió que tenía que atacar a Ucrania. Ahora, como Rusia es un régimen oligárquico, dictatorial, capitalista y de ladrones, nosotros naturalmente lo que llamamos es a pelear contra los dos, terminar con la OTAN y con Putin, pero claramente estamos ante una guerra gravísima que se puede extender a China. ¿Por qué te digo todo esto? Vamos al objetivo que tengo con este discurso. Hay que luchar por el socialismo, por la abolición de la explotación del hombre por el hombre, por la paz mundial, la fraternidad entre los pueblos, el abandono de los intereses privados que son los que llevan a la guerra. Tenés que ver cómo está creciendo la industria armamentista en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Frankfurt, ahora que los alemanes votaron el rearme. Ellos se enriquecen. En cambio, en varias zonas del mundo se prevé una crisis humanitaria por la falta de productos alimenticios. Hay que terminar con un mundo en que uno se enriquece como un animal y el otro no puede subsistir. Ahora te pregunto, la pobreza en el mundo es impresionante porque no pasa solo en la Argentina, en la mayoría de los países. Por ahí hay países que son más fuertes y tapan la pobreza que tienen. ¿Cuándo terminamos? Porque, a ver, yo entiendo todo lo que vos me decís, pero yo tengo 60 años y siempre el esfuerzo lo tuvimos que hacer nosotros los trabajadores, ¿sí? Yo vengo del peronismo, yo soy peronista de Juan Domingo Perón y de Eva Duarte de Perón, ¿no? Me inculcaron en mi casa de chicos, se escuchaba la marcha, mi papá peronacho a más no poder, y digo, y vos sabés que yo pensé que el peronismo por ahí iba a cambiar las cosas. Y uno siempre va votando lo menos malo que le parece. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo salimos?
Eso es mi pregunta. Salimos con el peronismo, con el kirchnerismo, con el socialismo, No, con no, el... no, eso se terminó. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo te puedo hacer un relato de mi familia, igual que me hiciste recién vos. Sí, ¿Está claro? sí. Solo que ya a una edad de la juventud me di cuenta, porque a mí me golpeó como chico el hecho que Perón entregara el poder a la Revolución Libertadora sin pelear. Ujú. Entonces con el tiempo me di cuenta que todo esto era una farsa. Y efectivamente cuando Perón volvió, lo primero que hizo fue organizar la AAA. Después declaró, ya muerto Perón, declararon exterminar al enemigo y armaron la avenida de Videla. Se terminó, papito, se terminó. Está bien. Pasa lo siguiente, hay un remedio para los pueblos que no entienden ciertas cosas, que chuparse el aguante. Bueno, está bien. Uno entiende las cosas hasta donde puede, quizá le lleva a uno menos tiempo, a otro más tiempo. Pero naturalmente si le lleva más tiempo, tendrá que aguantarse. Porque finalmente el peronismo es un fenómeno transitorio. Cuando Perón llega a la Argentina, mejor dicho, cuando llega a la Argentina, no, cuando arriba el gobierno de la Argentina, la mayoría de los trabajadores eran los socialistas o de la UCR, radicales, Sí. y se hicieron peronistas. Entonces no hay ningún problema que los peronistas ahora sean socialistas. Ajá. ¿Qué problema hay? Si el motivo para pasarse del peronismo al socialismo es el mismo motivo que hubo en su momento para pasar del radicalismo al peronismo. Que el radicalismo pactaba con la Unión Democrática, ¿y qué hace Alberto Fernández? ¿Qué hace Cristina Kirchner recibiendo a la jefa del Pentágono para América Latina? ¿Qué es todo esto? ¿Me entendés? Ahora, claro, uno puede enceguecerse, trabarse. Ahora, yo lo que digo es que la culpa la tiene la izquierda, no el trabajador peronista. Ajá. Porque realmente Perón, con acciones enérgicas, sacó a los trabajadores de la influencia de otros partidos políticos. Y no hay nadie ahora que con una acción enérgica saque a los trabajadores de esta influencia política. Y eso que hay toda una tradición, por ejemplo el Cordobazo no lo hizo el peronismo. La huelga general contra Isabelita no la hizo el peronismo, obviamente. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Y cuando se bajó de la Rúa, tampoco fue un movimiento organizado por el peronismo. Hay 3 episodios revolucionarios en Argentina de que el peronismo la vio desde afuera. Fenomenal. Esto es fenomenal. Es un hecho, nadie lo registra, pero es así. 3 hechos históricos el peronismo la vio de afuera. Para parar el Cordobazo lo trajeron a Perón, y Perón hizo lo que te acabo de decir. Entonces, hay que hacer una acción enérgica entre los trabajadores para señalar que de esta crisis tan profunda, tan avanzada, que contamina toda la estructura social, cultural, etcétera, es necesaria una salida socialista que nosotros, político obrera, la corriente en la que milito, no queremos imponer, sino que queremos arribar a una conclusión común en un congreso de trabajadores. ¿Y por qué? Porque ninguna izquierda revolucionaria puede progresar si pretende imponer lo que sea. Sí. Acá de lo que se trata es de desarrollar entre los trabajadores una conclusión política común. Entonces nosotros vamos a lanzar ese congreso, vamos a hacer congresos provinciales el día 20 de junio, aprovechando que es feriado, el Día de la Bandera, y un congreso nacional el 9 de julio, aprovechando que es el Día de la Independencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese es el congreso de todos los trabajadores? No, van a ser instancias de agitación, de propaganda, etcétera, para impulsar en el conjunto de la clase obrera un congreso que establezca un programa, un plan de lucha, y vayamos por el poder político. Si no, nos van a gobernar Larreta, Grindetti, Bullrich, el Chino Navarro. No pasa nada, nos vamos al bombo. Hay una clase social que tiene sus representantes políticos, y esa clase social es la burguesía, es la Mira, ¿sabes por qué insisto mucho? Discúlpame que me extienda. No. ¿Por qué me insisto mucho con la Cámara Americana? Sí. Porque a raíz de los acontecimientos en Ucrania,
me puse a estudiar, a investigar algunas cosas, y en esta guerra la Cámara de Comercio Americana en Kiev, la capital de Ucrania, ha jugado un rol fundamental. Te diría que es la que gobierna Ucrania. Me sorprendió tanto, porque yo siempre me observaba a la Cámara de Comercio Americana acá en Argentina, a ver quién puede estar siguiendo la Cámara de Comercio Americana, ¿dónde? En Portugal. Nadie, un argentino no se va a meter en cosas así. Pero a raíz de acá, entonces a raíz de la guerra esta me metí. Es impresionante. Fíjate qué hizo la Cámara Americana, lo aplaudió Guzmán, hacía rajatablas. Tiene el derecho a hacer lo que quiera, aplaudir o no, pero sabe que Cristina está peleada con Guzmán, ya está interfiriendo en una crisis política dentro del peronismo. ¿No es cierto? Lo mismo hizo el embajador norteamericano. Nadie lo observa, pero los norteamericanos están empezando a manejar la política argentina a partir del acuerdo fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional. Que parte del Fondo Monetario Internacional, que es plata de grandes empresarios, hay muchos empresarios argentinos. Hay muchos empresarios argentinos que tienen bonos del Estado argentino ajustados por inflación o ajustados por dólar más una tasa de interés. Ningún salario está ajustado por inflación. Bien. Las jubilaciones tampoco. Jorge. Las jubilaciones son una son una combinación de varios índices. Bien, tengo varias. El único que tiene el privilegio del ajuste son los que tienen los títulos de la deuda pública. Bien. Jorge, tengo preguntas de la gente. Eduardo me dice, comparto bastante lo que dice el señor, pero resulta difícil pensar cuando no logramos tener las 4 comidas durante el día. No, pero claro que sí, es así. Nosotros militamos con compañeros y compañeras de barriadas que a lo mejor no pueden tener ni siquiera 3 comidas por día o 2 comidas por día. Entonces hay que librar una batalla, hay que librar una batalla cotidiana por las comidas y al mismo tiempo desarrollar una alternativa política. No hay que, disociar una cosa por la otra, si no seríamos unos propagandistas ajenos a la marcha cotidiana. Por ejemplo, mira, el otro día en una asamblea de trabajadores de la capital, particularmente personas con problemas laborales, en el sentido que no tienen un trabajo permanente, una cosa que surgió muy claramente es el trabajo domiciliario. Mucha gente que está organizada en estos movimientos, en los movimientos piqueteros, por supuesto que trabaja 10 horas en su casa, especialmente mujeres, un trabajo domiciliario para la industria textil. Aprovechan la informalidad en la industria textil para no pagarles nada. Luego la tasa de inflación de la industria textil es más alta que cualquier otro rubro económico. Entonces, ¿por qué trabajan tanto? Porque tienen que alimentar a sus hijos. ¿Y cómo hacemos para...? Entonces ocurre una cosa curiosa. Se discute en un caso concreto, si esta mujer que hacía ese trabajo domiciliario, que alguien citó el caso concreto, ¿cuándo tenía tiempo para leer? ¿Entiendes? Nunca. Y si no tenía tiempo de leer, ¿cómo iba a hacer para politizarse? Entonces lo que propuso una persona, que grabáramos los artículos en audio, de manera que cuando trabaja, en lugar de escuchar algo de música con los auriculares, si quiere puede leer un artículo editorial. Ahora... ¿Te das cuenta? Sí, ahora... No, pero es conmovedor esto. Sí. Es conmovedor, de un barrio muy popular, que no hay vereda, no hay camino ni nada, la gente pidiéndonos que las cosas las hagamos por vía oral para no interferir con el trabajo que les impide a su vez leer. Esta es una linda respuesta a esta persona, porque revela que el afán de politización no viene solo de nosotros, sino que viene de los que quieren politizarse. Sí. Esto es un dato poderosísimo para nosotros. A ver, Jorge, tengo varias preguntas, no sé cómo estás de tiempo. Hola. No, dale, a ver, recién alguien me llamó, pero bueno,
Vamos, estamos Bien. en esta entrevista. ¿Por qué los gremios grandes se estallaron con los sueldos? La mayoría de los sueldos están en la línea de pobreza. Bueno, ocurre lo siguiente, la CGT, los sindicatos forman parte del Estado. Vos fíjate que cuando deciden una orientación a seguir, se reúne el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la Unión Industrial. Uh-huh. Cuando coinciden entre ellos, se pone en marcha. Por ejemplo, se adelantaron las paritarias en acuerdo con la UIA. Sí. ¿No es cierto? Y el Ministerio de Trabajo. Entonces obtuvieron del Ministerio de Trabajo la garantía de que si un conflicto se desbordaba, el Ministerio de Trabajo iba a dictar la conciliación obligatoria. Uh-huh. Ya la UIA dijo, bueno, muy bien, no se desborda nada porque vos me aseguras esto. Segundo punto, la UIA se aseguró con la CGT que los aumentos fueran en cuotas, de manera que el aumento del 60% que se dice que se da, en realidad llega de aquí a 8 o 9 meses, Uh-huh. cuando se desvalorizó ese 60%. Sí. Entonces la UIA dice fenómeno. Y la CGT dice, gracias UIA que me permitís adelantar, porque como la gente está sin un mango, yo les digo, che, mirá, adelantamos las paritarias, y la gente dice, bueno, la dirección de mi sindicato se preocupa. Este es un trío perverso que nosotros denunciamos, absolutamente. Porque mirá lo que está ocurriendo en la industria automotriz. Para obtener partes importadas para los automóviles, quiere que el Banco Central le dé dólares. No, viejo, vos sos la industria automotriz, sos una industria internacional, financiaste vos con los dólares. Sí. El gobierno no dice nada. Y el país tiene que trabajar para obtenerle financiamiento a la industria automotriz, consumiendo menos para que haya más dólares en el Banco Central. Toda una nación trabajando para los capitales de la industria automotriz, cuando la industria automotriz, la Fiat de acá, si quiere financiar algo de autopartes, que vaya y le pida un préstamo a la Fiat de Roma, a la Fiat de Italia, Uh-huh. o a la Ford lo mismo en Estados Unidos. Bien. ¿Se entiende? Jorge. Esto es una maquinaria infernal. Es que si no se entiende esta maquinaria infernal, no se entiende por qué hay que destruirla. Bien. Tengo un montón de preguntas, porque no sé si seguramente te han dicho que aquí la gente participa mucho, y este es un programa que es apolítico, acá pasan todo, acá tengo gente de la izquierda, de derecha, del norte, del sur, del este, del oeste, del PRO, tengo columnistas. No es apolítico. No. Tenés razón, no es apolítico, pero te digo, acá tengo todas las vertientes, todas. Acá en mi programa hay columnistas del PRO, del PJ, del Frente de Todos, de todas las ideologías políticas. Me parece que el medio de comunicación se tiene que nutrir de esto para aquellos que nos están escuchando, escuchar todas las voces todas y saquen sus conclusiones. Ahora, te pregunto a vos, ¿cómo funciona un medio de comunicación? Tengo un montón de preguntas, Jorge. ¿Cómo funciona un medio de comunicación cuando no recibe la pauta oficial? ¿Por qué? Porque critican al gobierno, porque no le gusta lo que decís, porque se ofenden por lo que dice Jorge Altamira, o porque se ofenden lo que piensa Rubén Dusac, que es el conductor del programa, que soy yo, y así sucesivamente. Digo, ¿cómo hacemos con los medios? Porque criticamos al grupo Clarín, y recibe millones y millones y millones de pesos de pauta publicitaria. Hablamos de C5N, Canal 9, que está con este gobierno y recibe un montón de pauta oficial también. Y los medios que estamos ahogados somos los medios de la provincia, los medios de las localidades chicas, porque por más que Campana tenga 120.000 habitantes, 110.000, 120.000, todavía es un pueblo y nos conocemos todos. Sí. No, bueno, muy sencillo, simplemente hay que abolir esta situación. Yo lo dije por la tele hace poco en una entrevista. Los medios de comunicación tienen que estar en manos de las organizaciones sociales, entendiendo por sociales lo siguiente: las universidades, los grupos sociales locales, los sindicatos en la medida que sean democráticos, los intelectuales, artistas, cultura, ¿no es cierto? Y tienen que ser independientes del Estado. Uh-huh. No tienen que buscar un fin de lucro, tienen que servir, lógicamente, tienen que remunerar el trabajo
de quienes estén ahí, pero no puede, porque en este momento los medios de comunicación son una maquinaria de propaganda oficial y de intereses económicos. Está bien. Esto es todavía más, mira, esto es tanto más grave que el sabotaje que sufren ustedes y otras tantas radios, ustedes en Campana y otras tantas radios en tantos lugares. Es mucho más grave todavía la manipulación política e ideológica. Por ejemplo, vos me entrevistás a mí, ahora, los grandes medios de comunicación evitan entrevistarme, siquiera por un segundo. De vez en cuando tengo alguno, lógico, porque también los medios quieren mostrar, che, mira, pero por ejemplo hay canales que no he pisado en años. Ahora, creo que tengo una trayectoria como para tener una entrevista al año, por lo menos, en lugar de las 200 entrevistas que tienen los demás, una al año, pero no tengo ni siquiera ese tipo de entrevista. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, acá hay que hacer una verdadera revolución en los medios de comunicación, que ya te digo, tienen que ser independientes del Estado. Por ejemplo, si nosotros gobernáramos, los medios van a ser independientes del Estado, porque no hay peor cosa que el monopolio de tipo estatal sobre las ideas. Porque a diferencia de un capital privado, el monopolio estatal es una concentración de poder. Pero no tiene que ser capitalistas, de ninguna manera. Ahora, está bien. Si no funcionan, funcionan no en interés cultural, social, de cualquier tipo que sea, sino como lobbies, sí, para impulsar una política determinada. Bueno, perfecto. Yo comprendo todo lo que vos me decís. Yo te vi la última vez en Intratable, que no te dejaron ni hablar, porque cada vez que hablabas te cortaban y qué sé yo, y a mí me parece que tampoco es una conversación que alguien pueda entender. Cuando estás explicando algo te cortan y saltan con otro tema, queda todo inconcluso, que me parece que por ahí lo hacen a propósito. Es mi punto de vista, qué sé yo. Dice, ¿por qué cree que la zona norte del Gran Buenos Aires no está tan politizada como la zona sur? No estoy de acuerdo ahí. Ajá. No estoy de acuerdo. Son flujos y reflujos. Ajá. En todo un periodo en este siglo, en los pocos años de este siglo, en todo un periodo la zona norte era el centro político de la clase obrera. Sí. Los plenarios convocados por el sindicato de neumáticos, por fábricas automotrices, de partes, es decir, de autopartes automotriz, eran concurridísimos. Había grandes debates, muchas huelgas, etcétera. Pero se produjeron luego derrotas. Como consecuencia de derrotas se produjeron despidos. Sí. Entonces hubo un relativo decaimiento. Al mismo tiempo, como nadie impulsa lo que hablábamos al principio, plenarios, congresos para debatir una salida política de la clase obrera a esta crisis, también de parte de las fuerzas que actúan en esa zona, se debilita. Ahora aparece, digamos, el tema, pero en la zona sur el movimiento piquetero, en la zona norte también el movimiento piquetero es bastante vigoroso, no solamente en la zona sur, además también entre norte y sur está la zona oeste. Vos tenés a La Matanza, que es un lugar de muchas movilizaciones. Lo que ocurre es que, como el ser humano, las clases sociales, etcétera, sufren flujos y reflujos, ¿no es cierto? De la capacidad de cada uno depende salir más rápido de un reflujo. Del grado de influencia de organizaciones revolucionarias en la clase obrera se sale más rápido de un reflujo. Pero la situación no va a ser de aplastamiento, porque la gente, nosotros tenemos que vivir, viejo. Entonces esto lo sufre todo el país. Sí. Los encuestadores, cuando uno lee la letra fina de muchas encuestas, lo que observa es un espíritu de rebelión. Sí. Que bueno, disimulan diciendo, bueno, este va con tanto porcentaje, este con otro, y se meten en el tema electoral. Pero ellos no son tontos, ellos están auscultando el estado de ánimo de la población. Cuando ese estado de ánimo se vaya calentando más con el tiempo y va a ser rápido, vas a ver las consecuencias.
Jorge, yo te entendí todo lo que vos me decís, tengo un montón de mensajes, pero más o menos todos van por lo mismo, ¿no? Yo te digo, vos decís de los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, medio chico de comunicación, como la ciudad de Campana, pero con muchos oyentes, ¿cómo hacemos para subsistir? Porque vos decís que lo manejen, no teniendo... yo te voy a ser sincero. Convocar un plenario hacer una campaña en Campana por la defensa de los medios de comunicación independientes y discutan un plan de lucha, como los obreros de Campana. El otro día les demoraron los pagos y salieron a pelear. No hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que la lucha por un salario parece más directa que la lucha por la defensa de un medio independiente. Pero hagan un plan de lucha, porque una cosa que es curiosa, la gente que se vale de los medios como vos, quiero decir que son profesionales de los medios, o sí, profesionales en el sentido de trabajo, es la especialidad, en los medios son las que menos se moviliza. Uh-huh. Y pero pará. Se movilizan muchos los trabajadores de los medios, sí, porque son sometidos, los salarios son bajos, hay despido y hay trabajo precario. Pero el propio medio, si realmente es independiente, sí, tiene que movilizarse y hacerlo también con los trabajadores. Por Bien. ejemplo, yo soy partidario, sí, y se lo dije en una reunión que tuve con becarios de perfil, de que en todos los medios de comunicación, Clarín, Nación, bueno, te cito estos dos para decirte que es en todos los medios de comunicación grande, la comisión interna y el cuerpo de delegados tenga derecho a un espacio del medio. sí. Ahora, para opinar todo lo contrario de lo que opina la patronal. Bien. Ahora yo te pregunto, Jorge, a ver, porque me tocaste un tema. Está bien, vos decís que tengan el derecho. Ahora, ¿cuántos gremios están arreglados con la patronal? Pero vos el plan de lucha se lo haces sobre los trabajadores, Uh-huh. no sobre la cúpula sindical. Uh-huh. La cúpula sindical, ya te dije, está integrada al Estado, forma parte del Estado. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuándo hace quilombo la burocracia sindical? Cuando le disminuyen o le retrasan ciertos subsidios vinculados a las obras sociales que manejan a su a su desleal saber y entender. Uh-huh. Bueno, es la caja negra, de los gremios. El solo hecho de que vos pongas en el escenario público de Campana, de Zárate, de que pongas el tema, ya va a producir una revolución. Se van a pronunciar los chicos de los secundarios, los que estudian en universidades. Uh-huh. Ahí en la zona, no en Campana sola, pero tomando el conjunto de la zona, con Zárate, con Lima, etcétera, tienen estudiantes universitarios, se produce un movimiento. Uh-huh. En Zárate hay medios de comunicación importantes, sí. A escala regional, pero son importantes. Bien, ahora... Claro que se puede hacer. A todo tema hay que responderle con lucha. Bien, tengo más preguntas. Dice, ¿qué opinión le merece el secretario nacional de la CGT? ¿Repuntará la Unión Obrera Metalúrgica? Esperá que te voy con la otra. ¿Le podrías preguntar a Altamira? Dice, ¿qué opina de la violencia, de la violenta expulsión de pobladores isleños por parte de grupos inmobiliarios y de la sociedad rural que están ocurriendo en Zárate y en San Nicolás? Altamira, ¿sabrá? Otra, te voy haciendo varias preguntas, Pero ese es un tema fundamental, porque no es solo Zárate y San Nicolás o lo que fuere. Y en Santiago del Estero hay milicias de las patronales expulsando campesinos. ¿Por qué? Para expandir el cultivo de la soja. Con el precio internacional de la soja, cada pedazo de tierra de un campesino para consumo limitado, familiar o digamos local, es considerado un obstáculo. El problema de la tierra de la Argentina es muy serio. En el norte de Salta, en Anta, hay un grave problema. Ahí donde ¿cómo se llama? Olmedo, el salteño, le terminó regalando centenares de miles de hectáreas a costa de criollos y aborígenes. Entonces el problema agrario es gravísimo, porque en este momento hay una lucha que está siendo bastante escondida, ocultada, de los trabajadores del limón en Tucumán. Es una verdadera sublevación de la clase obrera agraria, la que levanta las cosechas, ¿no es cierto? Muy importante. Ahora, entonces, sí. Sería importante. Ahora, el gremio en general, que toma en cuenta todas estas
Fernández es uno de los más entregados al Estado. Bien, ahora, ¿vos le creés a la sociedad rural, a las movilizaciones que hace la gente del campo, donde tiene gente en negro, donde esclaviza a la juventud, donde son los que concentran la gran cantidad de las cosechas, pagándole a los que cosechan, a los verdaderos dueños, 2,50 pesos y ellos lo venden en 500 veces más después? Sí, mira, lo que vos denunciás es conocido, naturalmente acompaño la denuncia y todo lo demás. Pero cuando uno hace una denuncia hay que tratar de meterle también a la denuncia, ¿cómo te puedo explicar? Un poquito más de fierro candente. ¿Cuál es el fierro candente? Vos sabés que esos trabajadores es lo que el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno Nacional y Popular está estimulando para que vayan a trabajar a la cosecha, dándole a la patronal un subsidio, que es el plan Proyectar Trabajo. Porque eso es una denuncia. La sociedad rural, ¿no es cierto? Como decía Sarmiento, no hay que ahorrar sangre de gauchos. La sociedad rural es así desde hace 150 años. No es una novedad. Pero los nacionales y populares le dan una mano de obra. El otro día llegaron a un acuerdo Grabois y Grobocopatel. Ahí hay que poner el dedo. Porque todo lo demás lo sabemos. ¿Qué va a hacer una sociedad rural si no? Va a ser como lo describiste vos. ¿Pero qué hace Grabois tratando de armar un fideicomiso con Grobocopatel, el principal capitalista financiero agrario de Argentina? Le está ofreciendo a la gente de los movimientos sociales de la UTE, de la Unión de Economía Popular, de la UTEP, le está ofreciendo por chaucho y palito a los trabajadores de Grobocopatel para crear una nueva economía. Ahora resulta que la nueva economía es la vieja economía de explotación agraria del capitalismo agrario. Ahí hay que meter el dedo en la denuncia en lo que es controvertido. Y no, está bien lo de la ciudad rural, pero ¿quién no sabe de la ciudad rural? De la sociedad rural. Se crió mi abuelo, mi viejo, todos sabemos lo que es la sociedad rural. Naturalmente, los ruralistas dicen que son institución bicentenaria, patriótica, lo que fuera. Bueno, me importa un bledo lo que dicen los miembros de la sociedad rural. Lo que quiero decirte es que meter el dedo donde los nacionalistas y populares, ahí está, vos que decías que era peronista. Vos sabés que el peronista Grabois, la peronista Cristina, el peronista Zabaleta, el peronista Alberto Fernández, le regala mano de obra barata a la sociedad rural. Esto es lo que hay que denunciar. Esto es lo que hay que denunciar. Porque ahí metiste el dedo donde duele. Sí, es real. La verdad, un placer, Jorge, que me hayas atendido. Te agradezco enormemente que hayas tenido este contacto con un medio de la provincia de Buenos Aires. Vos que estás acostumbrado a los medios grandes de la capital, a los canales de aire, a las radios de aire, con llegada a todo el país, que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros. Te quiero agradecer enormemente. Bueno, un abrazo a vos y naturalmente a todos los que decís que estuvieron llamando y que se estuvieron interesando, también a todos ellos un abrazo. Bien, gracias. Hasta luego. Nos comunicaremos próximamente en algún momento. No, vamos a volver a estar en contacto, así que porque a mí me parece interesante y me parece interesante dejarte hablar. Después que la gente sacará sus conclusiones, si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que vos decís. Pero ¿sabés lo que hay que hacer? Es visibilizar la opinión de todo el mundo y que después la gente saque sus conclusiones. Exactamente. Un abrazo, Jorge. Chao, un abrazo para vos. Hasta luego. Jorge Altamira pasó por Primera Mañana, dirigente del Partido Obrero, un hombre que sabe muchísimo de la política argentina,